Pensé que el amor era un refugio secreto en las sombras de Santander, hasta que una noche de tormenta, Carlos me miró a los ojos y juró delante de todos que nunca había tocado a un hombre. Esa mentira no solo me rompió el alma, sino que me obligó a cuestionar si yo era el loco por creer en nosotros. Y lo peor, en ese instante, odié no solo a él, sino a la parte de mí que aún lo amaba, como si el mar mismo me ahogara en su sal. Me llamo Manuel, y en aquellos días, Santander era mi cárcel disfrazada de paraíso costero. Tenía 28 años, un trabajo anodino como profesor de secundaria en un instituto del centro, donde los chavales me miraban con esa mezcla de curiosidad y desdén que reservan para los que no encajan del todo. Vivía en un piso viejo en el barrio de Puerto Chico, con vistas al muelle donde los barcos pesqueros se mecían como promesas rotas. El alquiler era asequible, pero la verdadera ganga era Carlos. O eso creía yo al principio. Carlos había sido mi compañero de piso desde la universidad, hace 6 años. Alto, con esa mandíbula cuadrada que parecía tallada en las rocas de la ría de San Martín, y ojos verdes que cambiaban de color con la luz del Cantábrico. Estudiábamos filología en la Uni de Cantabria, y lo nuestro empezó como un tropiezo inocente, una noche de exámenes, demasiado vino de Rioja y sus labios rozando los míos en la oscuridad de mi habitación. No se lo digas a nadie, murmuró él al día siguiente, y yo, idiota enamorado, asentí. Pensé que era temporal, que el mundo nos alcanzaría tarde o temprano. Pero no. Carlos era de familia católica de toda la vida, con un padre pescador que aún rezaba el rosario todas las tardes y una madre que organizaba las procesiones de Semana Santa en la iglesia de la Anunciación. Para él, ser gay era un pecado mortal, algo que se confesaba en susurros al cura y se enterraba bajo capas de negación. Yo, en cambio, venía de un pueblo perdido en las montañas de Burgos, donde mi madre viuda me había criado sola, contándome historias de amor libre mientras pelaba patatas en la cocina. Siempre supe quién era, a los 15, ya fantaseaba con chicos del equipo de fútbol en lugar de las chicas del instituto. Pero en Santander, esa verdad se convirtió en una carga. Carlos y yo éramos amantes a escondidas. De día, éramos solo compis de piso, riendo con cervezas en el mesón del mar con sus amigos heteros, fingiendo que las miradas que nos lanzábamos eran bromas de machos. De noche, cuando las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, nos devorábamos en silencio, con el miedo como tercer invitado en la cama. Mi dolor era esa hambre constante, quería tomarle de la mano en la playa de El Sardinero, besarlo bajo la lluvia en la plaza porticada, gritarle al mundo que él era mi hogar. Pero Carlos me repetía, aquí no, Manu. No entiendes lo que sería para mi familia. Y yo callaba, porque su amor, aunque a medias, era lo único que me anclaba a esta ciudad brumosa. Aquellos meses previos al desastre fueron un goteo lento de veneno. Santander, con su fachada de postal, las fachadas modernistas lavadas por la lluvia, el olor a besugo fresco en el mercado de la Esperanza, ocultaba una corriente subterránea de juicios. La gente hablaba en voz baja de esos maricones que venían de Madrid a corromper la costa. Yo lo sentía en el instituto, un alumno me había pillado mirando demasiado tiempo a un compañero guapo durante una clase de literatura, y los rumores corrieron como reguero de pólvora. «Profe, ¿es usted de esos?», me soltó un chaval de 15 años una vez, con una sonrisa que era más cuchillo que broma. Sonreí, desvié el tema a Lorca, pero por dentro me desangraba. Con Carlos, era peor. Él me usaba como válvula de escape, después de una bronca con su padre por no haber encontrado una novia decente, llegaba a casa furioso, me empujaba contra la pared del pasillo y me follaba con una rabia que me dejaba magullado, no solo el cuerpo. «Eres lo único que me mantiene cuerdo», jadeaba, pero al amanecer, era como si nada. Me pedía que cocinara paella los domingos para sus amigos, que fingiera interés en el fútbol del Racing, que riera sus chistes machistas sobre tíos afeminados. Una vez, en una cena en el bar del puerto, su colega Javier, un tipo con tatuajes de cruces y una cerveza perpetua en la mano, soltó: «Oye, Carlos, tu compañero parece un poco sensible, ¿no? ¿No será de la acera de enfrente?». Todos rieron, y Carlos, en lugar de defender, se unió: «Que va, Manu es más macho que yo. Solo que lee demasiados libros». Me tragué la bilis, serví más vino, pero esa noche, solo en mi habitación mientras él dormía en el sofá, lloré hasta que el alba tiñó el mar de rosa. Me odiaba por soportarlo. Me odiaba por necesitarlo. Era como si cada silencio mío fuera un ladrillo más en la pared que nos separaba, y yo,
masoquista, lo apilaba con manos temblorosas. Las noches en que el viento del norte azotaba las ventanas, me escapaba al balcón y fumaba un cigarro mirando las luces de los barcos. Pensaba en marcharme, en volver a Burgos, en empezar de cero en Barcelona, donde decían que los gays caminaban de la mano sin que el cielo se cayera. Pero Carlos me tenía atrapado con promesas susurradas: algún día, cuando mi padre se muera, lo haremos oficial. Y yo, como un tonto, me aferraba a eso, ignorando cómo su distancia me erosionaba el alma, como las olas al acantilado. El punto de quiebre llegó en una escena tan cotidiana que aún me duele recordarla, como si el cuchillo se retorciera de nuevo. Era un viernes de octubre, el aire cargado de ese olor a sal y hojas húmedas que precede al invierno en Santander. Habíamos quedado con los amigos de Carlos en el Casino del Sardinero, no en el de juego, sino en el restaurante de abajo, con vistas a la bahía donde las gaviotas chillaban como almas en pena. Yo había pasado la tarde corrigiendo exámenes, con el corazón en un puño porque Carlos llevaba 2 días evitándome. Había visto un mensaje en su móvil de una prima suya, preguntando por esa novia que nunca vemos. Llegué tarde, con el pelo revuelto por la brisa y una sonrisa forzada. La mesa estaba llena: Javier, su novia Lola con su risa estridente, y un par de tíos del curro de Carlos en la conservera de anchoas. Carlos me saludó con un apretón de manos, como si fuéramos extraños, y me sentó al final de la mesa, lejos de él. Pidieron rabas y chacoli, y la charla fluyó sobre el último partido, el precio del pescado, las procesiones de la Virgen del Mar. Yo intervenía lo justo, bebiendo más de la cuenta para ahogar el nudo en la garganta. Entonces, Lola, con esa inocencia cruel de las que no saben nada, soltó: ¿y tú, Manuel? ¿No tienes novia? Eres guapo, no me lo creo. Todos miraron, y Carlos, con los ojos fijos en su vaso, murmuró: Manu es un lobo solitario, ¿verdad, compadre? Reí, pero fue como tragar vidrio. Intenté cambiar de tema, hablando de un libro de Delibes que acababa de leer, pero Javier, ya medio pedo, insistió: venga, cuéntanos. ¿Alguna vez has estado con un tío? Porque pareces de esos que... Ya sabes. El silencio cayó como una losa. Miré a Carlos, suplicante, esperando que dijera algo, cualquier cosa. En cambio, él se rió, fuerte, demasiado fuerte, y soltó: ¿qué coño, Javier? Manuel es más hétero que el vino de la región. Si lo conocieras en la cama con una tía. Las palabras me golpearon como un mazazo. El restaurante giró, el mar allá abajo rugió en mis oídos. Me levanté, derribando la silla, y salí corriendo al baño, donde vomité no solo el chacoli, sino pedazos de mi dignidad. En el espejo, mi rostro era un mapa de grietas, ojos rojos, labios temblorosos. Eres nada, me dije, pero era peor, era el eco de Carlos, su negación hecha carne. Regresé a la mesa, fingí una jaqueca, y pedimos la cuenta. En el camino a casa, en el coche de Javier, nadie habló de ello. Pero dentro de mí, algo se rompió para siempre. Esa noche, mientras Carlos roncaba en su habitación, me senté en el balcón con una botella de orujo y escribí una carta que nunca envié: te amo, pero tu miedo me está matando. Al amanecer, el sol salió indiferente sobre la ría, y yo me quedé allí, vacío, como un barco sin mástil a la deriva. El vacío de esa noche se extendió como una niebla espesa sobre los días siguientes. Santander parecía más gris, las calles del centro con sus soportales barrocos y el bullicio de la plaza de Pombo un laberinto donde me perdía deliberadamente. En el instituto, mis clases se volvieron mecánicas, recitaba versos de Machado sin sentirlos, ignorando las miradas de los alumnos que olfateaban mi debilidad como tiburones. Un día, durante una tutoría, un chico llamado Pablo Delgado, con ojos asustados que me recordaban a mí a su edad, me confesó en voz baja: profe, creo que me gustan los chicos. ¿Qué hago? Me quedé helado. Quería abrazarlo, decirle que huyera de esta ciudad que devora secretos, pero solo murmuré: sé fiel a ti mismo, Pablo. El resto vendrá. Él asintió, pero vi en su mirada el mismo terror que me atenazaba a mí. Esa tarde, caminé por el paseo de Pereda, con el viento azotando mi chaqueta, y me pregunté si Carlos alguna vez sentiría lo mismo. En casa, la convivencia se volvió un campo minado. Él actuaba como si nada, preparaba café por las mañanas, charlaba del tiempo, me rozaba el hombro accidentalmente al pasar por la cocina. Pero yo no podía.
Cada roce era una quemadura, cada sonrisa un recordatorio de su traición. Empecé a dormir en el sofá, pretextando insomnio por los exámenes. Una noche, incapaz de contenerme, lo confronté en la cocina, con el olor a ajo y perejil de la cena flotando en el aire. Aquello en el restaurante. Como pudiste, le espeté, la voz quebrada. Carlos se giró, con el delantal aún puesto, y su rostro se endureció como la piedra de las murallas de la ciudad alta. Era una broma, Manu. No dramatices. Javier es un idiota, pero si no me río, ¿qué? Que sospechen. ¿Sospechen de qué? ¿De nosotros? De que me amas, grité, y las lágrimas vinieron sin permiso, calientes y humillantes. Él se acercó, intentó abrazarme, pero lo empujé. No me toques. No hasta que admitas quién eres. Sus ojos se nublaron, y por un segundo vi al Carlos vulnerable, al que me había susurrado, te quiero en la playa de Mataleñas una medianoche de verano. No es tan simple, murmuró. Mi padre me desheredaría. Mi madre rezaría por mi alma perdida. ¿Quieres eso para mí? Y yo, egoísta, respondí, quiero que elijas. ¿A mí, o a tu mentira? Se fue a su habitación dando un portazo, y yo me quedé allí, con el fregadero goteando como un reloj marcando mi soledad. Los días se convirtieron en una rutina de ausencias. Él salía más con los amigos, volvía oliendo a tabaco y cerveza del pub El Coto. Yo me refugiaba en el trabajo, en largas caminatas por la península de la Magdalena, donde el faro solitario me hacía compañía. Leí sobre comunidades LGBT en Bilbao, sobre desfiles en Madrid donde la gente ondeaba banderas arcoíris sin miedo. Soñaba con eso, un mundo donde no tuviera que esconder mi amor como un crimen. Pero la realidad me anclaba, el piso compartido, las facturas a medias, y ese lazo invisible que aún me unía a Carlos. Una tarde, mientras corregía redacciones en la biblioteca municipal con su aroma a papel viejo y café, recibí un mensaje suyo, lo siento. Hablemos esta noche. Mi corazón dio un vuelco, traicionero. Preparé cena, merluza al pil pil, su favorita, con un vino de la Do Cantabria. Cuando llegó, con el pelo mojado por la lluvia, se sentó frente a mí y dijo, te echo de menos. Nos besamos, lentos al principio, luego con la urgencia de los ahogados. Hicimos el amor en la mesa, con platos volcados y el mar rugiendo fuera. Pero al amanecer, mientras él dormía, vi en su móvil un borrador de email a su prima, sí, estoy saliendo con una chica del curro. Pronto la conocerás. El mundo se derrumbó de nuevo. Me vestí en silencio, salí al balcón y fumé hasta que el sol quemó la niebla. Era el ciclo, pasión, traición, silencio. Y yo, exhausto, empezaba a odiarme por no romperlo. La densa niebla del otoño santanderino se colaba por las rendijas de las ventanas, como si la ciudad misma conspirara para asfixiarnos. En el instituto, Pablo volvió a buscarme, esta vez en el recreo, con las manos metidas en los bolsillos de su chándal. Profe, mi padre me pilló con una revista. De chicos. Me dijo que soy una vergüenza. Sus palabras me atravesaron como un arpón. Recordé a mi propia madre, que al enterarse de mi orientación me había abrazado y dicho, eres mi hijo, y te quiero entero. Pero no todos eran así. Le hablé a Pablo de líneas de ayuda, de asociaciones en Bilbao, pero mientras lo hacía, pensaba en Carlos, ¿y si su padre lo supiera? ¿Lo echaría a la calle como a un perro? Esa empatía me ablandaba, me hacía perdonar lo imperdonable. Una semana después, el turning point definitivo irrumpió en una escena tan prosaica que aún me persigue en sueños. Era sábado por la mañana, el mercado de la Ribera bullía con vendedores gritando ofertas de bonito y quesos de Liébana. Había bajado a comprar pan y huevos, intentando normalizar lo nuestro con rutinas mundanas. Carlos me acompañó, por primera vez en meses, caminando hombro con hombro por las callejuelas empedradas del casco viejo. Hablamos de tonterías, el nuevo disco de Vetusta Morla, el olor a mar en el aire. Por un momento, fue como al principio, cuando todo era posible. De regreso, en el piso, mientras yo freía los huevos en la cocina, el aceite chisporroteando como fuegos artificiales, él se acercó por detrás, rodeándome la cintura con los brazos. Te quiero, Manu. De verdad, susurró en mi cuello, y su aliento cálido me erizó la piel. Me giré para besarlo,
pero en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Era su padre, el viejo pescador, con una caja de herramientas en la mano. Había prometido arreglar el grifo que goteaba desde hace semanas. «Hijo. Traje lo que pediste», bramó, y entonces nos vio, a mí con la sartén en la mano, a Carlos pegado a mi espalda, el aire cargado de intimidad. El tiempo se congeló. El padre dejó caer la caja, las llaves tintinearon en el suelo como monedas de Judas. «¿Qué coño es esto?», rugió, los ojos inyectados en sangre, el rostro surcado por años de sol y sal. Carlos se apartó como si yo fuera veneno, balbuceando: «Papá, no es lo que piensas. Manu es solo un amigo». Pero el viejo no escuchaba. Me señaló con un dedo tembloroso: «Fuera de mi casa, maricón. Has corrompido a mi hijo». Corrí al dormitorio, recogí una mochila a ciegas, ropa, mi pasaporte, el libro de Lorca que siempre llevo, mientras oía los gritos en la sala, acusaciones, llantos ahogados de Carlos, el portazo del padre al irse. Cuando salí, Carlos estaba de rodillas, sollozando: «Lo siento, Manu. No puedo. No ahora». No dije nada. Solo crucé la puerta, bajé las escaleras con el corazón latiendo como un tambor de procesión, y salí a la calle donde la lluvia fina lavaba el asfalto. Caminé sin rumbo hacia la estación de Renfe, el mar a lo lejos murmurando condolencias. Me sentía roto, no en pedazos grandes, sino en astillas finas que el viento se llevaba. Tumbado en un banco del jardín de Pereda esa noche, bajo las luces tenues, toqué fondo. Ya no dolía, solo un vacío sordo, como el eco de una concha vacía. El vacío se convirtió en una niebla que no se disipaba, incluso cuando el sol de noviembre intentaba colarse entre las nubes bajas sobre la bahía de Santander. Pasé esa primera noche en un hostal cutre cerca de la estación, con sábanas que olían a humedad y un colchón que crujía como mis huesos. No dormí, en cambio, miré el techo agrietado, reproduciendo la escena en bucle: el portazo del padre, la traición en los ojos de Carlos, mi propia huida como un ladrón en la noche. Al amanecer, con el estómago revuelto, llamé a mi madre. «Vuelve a casa, hijo», dijo con voz ronca por el sueño, pero yo negué. «Necesito arreglar esto aquí». Colgué y caminé por la orilla del Sardinero, las olas lamiendo la arena como lenguas acusadoras. ¿Arreglar qué? Mi vida era un castillo de naipes derrumbado por un soplo de verdad. En el instituto, pedí una semana de baja por estrés, y nadie preguntó mucho. Los profesores sabemos reconocer el colapso en los demás. Me instalé en un Airbnb en el barrio de Cuatro Caminos, un piso impersonal con vistas a un patio interior donde gatos maullaban como almas perdidas. Desde allí, ignoré las llamadas de Carlos, 20 el primer día, mensajes que pasaban de «por favor, vuelve» a «eres un egoísta por no entender». Borré todo sin leer. En cambio, empecé a caminar sin fin, por el Palacio de la Magdalena, donde los turistas reían ajenos a mi tormenta interna, por el Centro Botín, con sus exposiciones de arte contemporáneo que me hablaban de identidades fragmentadas. Una tarde, en una charla sobre derechos LGTB organizada por el ayuntamiento, un evento pequeño, con una docena de asistentes en una sala con olor a café recalentado, escuché a un activista de Bilbao contar su historia: «Salí del armario a los 30, perdí amigos, familia. Pero gané mí». Sus palabras me perforaron. Esa noche, en el piso prestado, me senté frente al espejo del baño y me dije: «Manuel, ¿quién eres sin él?». La respuesta fue un silencio ensordecedor. Carlos no cejó. Apareció un mediodía en el instituto, esperándome a la salida con el coche aparcado torcido, como su expresión. «Tenemos que hablar», dijo, y su voz era un hilo desgarrado. Lo seguí a un café en la calle Burgos, un sitio con mesas de mármol y el aroma a churros fritos. Pidió 2 cortados, pero yo apenas toqué el mío. «Mi padre está destrozado», empezó. «Me dijo que si no te echo, me echa él». «Pero no puedo perderte, Manu». Lo miré, realmente por primera vez en días, ojeras profundas, la camisa arrugada, el pelo revuelto como si no hubiera dormido. Parte de mí quiso tenderle la mano, perdonarlo todo. Pero el resto gritaba: «No soy tu salvavidas para tus mentiras. Elige, Carlos. A mí, entero, o nada». Él bajó la vista, removiendo el azúcar con la cucharilla. «No puedo. No ahora. Mi familia. Es todo lo que tengo». Me levanté, dejando 1 euro en la mesa.
Entonces yo soy nada. Salí al sol pálido, con el corazón latiendo en la garganta, pero por primera vez, no lloré. Era como si el dolor se hubiera congelado, convirtiéndose en una armadura fría. Aquella semana, el Turning Point se profundizó en un abismo. Recibí un email del director del instituto, rumores sobre mi estabilidad emocional, sugerencias de terapia. Un alumno, Pablo, me había defendido en un corrillo: el profe es el único que me escucha. Pero el miedo se extendía, como la marea alta. Y entonces, el golpe final, una carta de Carlos, deslizada bajo la puerta del Airbnb. La abrí con manos temblorosas. Manu, lo he intentado. Hablé con mi padre, le dije que te quiero. Me pegó, me llamó demonio. Pero sigo aquí, solo. Vuelve. Por favor. Lágrimas empañaron la tinta. Lo amaba, Dios, como lo amaba. Pero volver era rendirme, era más silencio, más noches robadas. Arrojé la carta al suelo y salí corriendo, directo al mar. Me quité los zapatos en la playa de la Magdalena, dejé que las olas heladas me lamieran los pies. Grité al horizonte: basta. El viento se llevó mis palabras, y en ese vacío, algo se quebró del todo, no él, sino yo. Ya no era el Manuel que suplicaba migajas. Era libre, aunque doliera como el infierno. La armadura de hielo empezó a resquebrajarse en los días que siguieron, pero no en lágrimas, sino en una rabia sorda que me impulsaba adelante. Santander, con su mezcla de belleza brutal y hipocresía cotidiana, se convirtió en mi campo de batalla. Volví al instituto, enfrenté las miradas laterales con una sonrisa que no llegaba a los ojos, y durante una clase sobre bodas de sangre de García Lorca, solté sin filtro: el amor prohibido no es tragedia romántica, es veneno lento que te pudre por dentro. Los alumnos se removieron, pero Pablo levantó la mano: profe, habla de verdad. Asentí, y por primera vez, no desvié la vista. Esa vulnerabilidad se extendió. Hablé con el director, no para negar rumores, sino para pedir apoyo para un club LGTB escolar. Es arriesgado, dijo él, pero vio la determinación en mi rostro y cedió. Carlos, meanwhile, se desmoronaba. Me enteré por Javier, que me llamó una noche, borracho, arrepentido: tu compadre está hecho mierda, Manu. Bebe solo en el piso, no come. Su padre lo amenaza con cortar el dinero. Colgué, pero el corazón me dio un vuelco. Fui al piso esa misma noche, bajo una lluvia torrencial que convertía las calles en ríos. La puerta estaba entreabierta, el lugar un caos, botellas vacías, ropa tirada, el olor a cerrado como una tumba. Carlos estaba en el sofá, con una barba incipiente y ojos hundidos, mirando un partido sin verlo. Vete, murmuró al oírme, pero yo cerré la puerta y me senté frente a él. No. Hablemos de verdad. Horas después, con el alba filtrándose por las persianas, le conté todo: el hostal, las caminatas, la carta que me rompió pero liberó. Él lloró, confesó: te uso porque tengo pánico. Pero sin ti, soy un cascarón. Lo abracé, por última vez, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. No soy tu salvación, Carlos. Salva tú mismo. Me fui al amanecer, con su sollozo resonando en la escalera, y el mar calmado como un espejo roto. El clímax no fue un estallido, sino una quietud devastadora. Días después, en una cena familiar, la última a la que me invitaron por lástima, su padre me miró con ojos de odio: tú lo has jodido todo. Carlos, por fin, habló: no, papá. Lo jodí yo, escondiéndome. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Nadie comió más. Salí de allí con la cabeza alta, sabiendo que había plantado la semilla, aunque no germinara en mí. La quietud posterior al clímax fue como la resaca después de una tormenta en el Cantábrico, olas residuales que te dejan exhausto, pero con la costa más clara. Renuncié al piso compartido formalmente, pagando mi parte de la fianza con ahorros que mi madre me envió para que vueles, hijo, y me mudé a un estudio diminuto en el barrio de la Inmobiliaria, con vistas a un muro grafiteado que decía: sé tú. El alquiler era un robo, pero la libertad valía cada euro. En el instituto, el club LGTB empezó pequeño: Pablo y 3 chicos más, reuniones en el aula de música después de horas, hablando de comino ups y miedos con chocolates calientes que yo traía de la pastelería de la esquina.
Profe, ¿usted cómo lo hizo?, me preguntó una vez una chica trans de 16. Sonreí, aún lo estoy haciendo. Esas sesiones me curaban, pedazo a pedazo, como el sol derritiendo la nieve en las cumbres cercanas. Carlos pagó su precio en cuotas lentas y amargas. Su padre, inflexible como el granito de las montañas, lo echó de casa temporalmente hasta que te cures de esa porquería, obligándolo a dormir en el sofá de Javier mientras buscaba curro en otra conservera. Me enteré por mensajes esporádicos: estoy en terapia, Manu. Un psicólogo en el centro de salud. Dice que mi negación es un trauma. Respondía con brevedad: bien. ¿Sigue? No era venganza, sino distancia saludable. Una vez, lo vi en la plaza de Cañadío, caminando solo con las manos en los bolsillos, y nuestra mirada se cruzó. No saludó, solo asintió, y en ese gesto vi al hombre que podría haber sido, roto, pero en reparación. Su madre, la devota, empezó a visitarlo en secreto, dejando paquetes de comida con notas: Dios perdona todo. Pero el perdón humano era más lento, la familia se resquebrajó, con primos que cortaron contacto y tíos que murmuraban en las misas. Carlos me escribió una vez: perdí mi mundo por no elegirte a tiempo. Pero gané la verdad. No contesté, pero guardé el mensaje como un talismán. Mi propia curación era un camino tortuoso, lleno de recaídas. Noches en que el vacío me despertaba a las 3, con el eco de su voz en la oscuridad, y me ponía a caminar por el muelle de Raos, donde los barcos crujían como huesos viejos. Empecé terapia yo también, en un centro LGTB de Torrelavega, viajes en bus por la autovía, con el paisaje de prados verdes pasando como promesas. La terapeuta, una mujer de 50 con ojos de quien ha visto tormentas, me dijo: el amor no es sacrificio eterno, Manuel. Es reciprocidad. Lloré en esa primera sesión, soltando el peso de años callando. Salí de allí con una lista: unir al club a más gente, viajar a Madrid para el orgullo, escribir mi historia. Pequeños pasos, pero míos. En el trabajo, el director me respaldó: eres un ejemplo, aunque duela. Y dolía, sí, las miradas en el supermercado, los chismes en el bar de abajo. Pero también había sonrisas: un vecino que colgó una bandera arcoíris en su balcón, un alumno que me regaló un dibujo de 2 manos entrelazadas. Una tarde de diciembre, con la primera nieve salpicando las montañas, recibí una llamada de Carlos. Estoy saliendo con alguien, dijo, voz firme por primera vez. Un chico de Bilbao. Es liberador. Silencio mío, luego: me alegro. De verdad. Colgué con una punzada, no de celos, sino de cierre. Esa noche, salí a cenar solo al Mesón Faro, pedí solomillo con patatas revolconas y un vino tinto que calentó mi pecho. Miré el mar negro, salpicado de luces de barcos lejanos, y brindé en voz baja: por vivir correcto. La nieve de Santander es traicionera, cae suave, cubre las grietas, pero se derrite en charcos que te mojan hasta los huesos. Mi vida post-Carlos era así: capas de normalidad sobre heridas frescas. El club creció a 10 miembros, y organizamos una charla con un activista de Madrid que vino en AVE, contando historias de discriminación en pueblos como el mío. Pablo salió del armario con su familia, un escándalo que terminó en abrazos, y me dedicó una nota: gracias por mostrarme que no estoy solo. Esos momentos me anclaban, me recordaban que mi dolor no era en vano. Empecé a salir: un café con un profesor de arte del instituto vecino, un cine en el Palacio de Festivales donde vi una peli queer que me dejó el corazón en carne viva. No buscaba reemplazo para Carlos, solo compañía. El mundo LGTB de Cantabria era pequeño pero feroz: bares como el Garabato en el centro, donde la música tecno ahogaba las penas y las manos se rozaban sin miedo. Allí, una noche, bailé con un desconocido: ojos marrones, risa contagiosa, y por primera vez, no pensé en fantasmas. Carlos, desde su lado, reconstruía con tropiezos. Me enteré por redes: había empezado a seguirme en Instagram, fotos discretas de él en la playa, con caption sobre la aceptación. Su padre cedió un poco, lo dejó volver a casa, pero con condiciones: terapia semanal, no escándalos. La madre rezaba más, pero ahora por los dos. Una vez, en una manifestación por derechos LGTB en la Plaza Porticada, frío de enero, banderas ondeando bajo un cielo plomizo, lo vi al fondo, solo, con un pin arcoíris en la solapa. Nuestras miradas se cruzaron, sonreí, él devolvió el gesto.
No hablamos, pero en ese intercambio silencioso, supe que pagaba la culpa eterna, la familia fracturada, el amor propio reconstruido de ruinas. No era castigo, era consecuencia. Mi curación avanzaba en oleadas. Viajé a Burgos por Navidad, mi madre me cocinó cocido montañés y me presentó a un primo suyo, un tipo gay de Valladolid que ahora vivía en Barcelona. Allí es diferente, me dijo. Libre. Pensé en mudarme, pero Santander me había marcado, sus olas me habían ahogado, pero también me habían escupido a la orilla, vivo. Regresé con una promesa, escribir. Empecé un blog anónimo, Secretos del Cantábrico, relatos de amores ocultos en esta costa brava. El primero, sobre nosotros, lo leyeron cientos. Comentarios, me has salvado la vida. Lágrimas en la pantalla. Una mañana de febrero, con el sol filtrándose por las persianas de mi estudio, me desperté sin peso en el pecho. Preparé café, salí al balcón y miré la ciudad despertando, humos de chimeneas, gaviotas planeando, el mar un espejo de plata. Llamé a Pablo, hoy, charla sobre autoaceptación. Colgué, me vestí, y caminé hacia el instituto con paso firme. No era el final, era el comienzo de ser yo, entero. El sol de primavera en Santander despierta lento, como un amante reacio, tiñendo la ría de azules imposibles y sacudiendo las cerezas en los árboles del Parque de la Magdalena. Mi vida, ahora, fluía con ese ritmo, no eufórico, sino sereno, con las cicatrices visibles pero no supurantes. El blog creció, editores de Bilbao me contactaron para un libro de relatos queer ambientados en el norte. Tu voz es cruda, real, me dijeron. Escribí en las noches, con una botella de sidra al lado y el mar susurrando fuera, vertiendo no solo mi historia con Carlos, sino fragmentos de otros, el pescador que se ahogaba en su armario, la profesora que salía del closet en un pueblo minero. Cada palabra era catarsis, un puente hacia los que, como yo, se sentían solos en la multitud. En el club, las reuniones se volvieron rituales, círculos de confianza donde compartíamos miedos y victorias. Pablo trajo a un amigo de secundaria, un chaval tímido que tartamudeaba al hablar de su primer beso robado. No sé si soy valiente, dijo. Le pasé el testigo, la valentía no es no tener miedo, es actuar con él. Esa frase, nacida de mis propias batallas, se convirtió en mantra. El instituto, sorprendentemente, nos respaldó, el director colgó carteles de apoyo al Día del Orgullo, y hasta el conserje, un viejo gruñón con bigote de morsa, murmuró un día, bien hecho, profe. Mi sobrino es como vosotros. Pequeñas grietas en la armadura de la ciudad, pero grietas que dejan pasar la luz. Carlos reapareció en mi órbita de forma tangencial, como una sombra que se desvanece al mediodía. Su novio de Bilbao, un diseñador gráfico con dreads y tatuajes, lo trajo a una expo en el centro Botín. Los vi desde lejos, manos entrelazadas, risas compartidas frente a una escultura abstracta. Él me vio, se acercó solo un momento. Estás radiante, Manu, dijo, y en sus ojos vi no lástima, sino respeto ganado a pulso. Tú también. Feliz. Asintió, aprendiendo. Mi padre. Viene a terapia familiar. Lento, pero avanza. Hablamos 5 minutos, de libros, del mar, de cómo el tiempo cura si lo dejas. No hubo besos de despedida, solo un abrazo breve, como cerrar un capítulo. Se fue con su chico, y yo salí al exterior, al jardín del museo, donde el viento traía olor a algas y libertad. Su precio seguía cobrándose, noches de insomnio, dice, y una familia que aún repara puentes rotos. Pero en su sonrisa, vi redención posible. Mi propio camino de curación incluyó tropiezos, una cita que salió mal, un tipo de Madrid, demasiado efusivo, que me recordaba lo que no quería, noches en que el vacío de Carlos me pinchaba como una espina. Pero la terapeuta me recordaba, el duelo no es lineal, es espiral. Subes, pero a veces das vueltas. Viajé a Barcelona por Pascua, caminé por el Born de la mano de nadie, pero con el pecho abierto al mundo. El orgullo de allí era un torbellino de colores, cuerpos libres, consignas que gritaban visibilidad o muerte. Volví cambiado, organicé un pequeño evento en Santander, una lectura poética en el bar Garabato, con una treintena de almas valientes. Leí un poema sobre amores a medias, te amé en silencio, /diagonal pero el silencio me mató, /diagonal ahora grito al mar, /diagonal y él me devuelve olas de mí.
Aplausos, abrazos, un chico que me dio su número con ojos brillantes. No llamé, aún no, pero el gesto fue semilla. La familia de Carlos pagaba en ecos, su madre me envió una carta, manuscrita en papel de comunión, con cruces bordadas. Perdóname, Manuel. No entendí. Reza por nosotros. La guardé en una caja, junto a fotos nuestras en la playa. Su padre, el pescador endurecido, no se disculpó nunca, pero dejó de maldecir en las procesiones. Carlos me contó después, está intentándolo. Vio un documental sobre Stonewall. Progreso mínimo, pero real. Mi madre vino a visitarme en verano, caminamos por el Sardinero, comiendo helados de turrón, y me dijo, has crecido, hijo. Como el mar, revuelto, pero profundo. La abracé, y por primera vez, no me sentí roto. El verano en Santander es engañoso, calor pegajoso que hace sudar secretos, pero noches frescas que invitan a confesiones. Mi libro salió en otoño, Sombras del Cantábrico, un éxito modesto que me llevó a firmas en librerías de Bilbao e incluso una entrevista en la radio local. Tu historia es la de muchos aquí arriba, dijo el locutor. Respondí, no es heroísmo, es supervivencia. El dinero extra me permitió viajar más, un fin de semana en San Sebastián, pinchos y conversaciones profundas con amigos nuevos, una escapada a las playas de Liencres, donde nadé desnudo en aguas frías que lavaban pecados. El club se consolidó, con Pablo como CEO líder. Ahora soy yo quien anima a los novatos, y el instituto lo integró en el currículo de valores éticos. Carlos encontró su equilibrio precario, vive en un piso propio en el centro, trabaja en una ONG de medio ambiente ayudando al mar que nos vio nacer, y su relación con el bilbaíno parece sólida, con fotos en Instagram de viajes a Francia, manos unidas en puentes. Su familia, la madre asiste a misas inclusivas en una parroquia progresista de Torrelavega, el padre, aún terco, pero come en la misma mesa sin miradas asesinas. El precio, años de terapia, amistades perdidas, un vacío que llena con causas. Me escribió una vez, gracias por no odiarme. Me salvaste al irte. Archivé el mensaje, sonrió en la pantalla. Yo, Manuel, vivo correcto, enseño con pasión renovada. Amo con cautela un novio eventual, un librero de ojos castaños que lee poesía en voz alta, y camino por Santander sin bajar la vista. El mar ya no me ahoga, me mece. La curación no es ausencia de dolor, sino su transformación en fuerza. El otoño final en esta historia no cierra puertas, sino que las deja entreabiertas al viento del norte, recordándonos que nada termina del todo en una costa como esta. Santander, con sus hojas doradas cubriendo las aceras de la calle Calderón y el olor a castañas asadas en las plazas, me envuelve en una melancolía suave, no amarga. El libro se agota en las estanterías, y planeo una secuela, relatos de resiliencia, de amores que florecen después de la poda. El club celebra su primer aniversario con una merienda en el Parque de las Llamas, globos arcoíris, tartas caseras, risas que ahuyentan sombras. Pablo, ahora con 17 y un novio secreto del instituto vecino, me abraza. Sin ti, profe, estaría perdido. Le digo, tú me encontraste a mí. Esos lazos, frágiles pero verdaderos, son mi ancla. Carlos y yo nos cruzamos por casualidad en el Mercado de la Esperanza, un sábado de bruma marina. Él compra bonito fresco, yo manzanas de Liébana. Manu, exclama, y su sonrisa es genuina, sin el peso de antaño. Charlamos 10 minutos, su promoción en la ONG, mi gira literaria, el mar que cambia pero perdura. Mi padre me dijo hola la semana pasada, confiesa. Sin más. Río, eso es un milagro cantábrico. Se va con su bolsa, y yo sigo, con el corazón ligero. Su vida, estable, con altibajos, una ruptura reciente, pero aprendiendo a soltar, familia que sana en silencio. El precio pagado, una juventud robada a la negación, pero redimida en autenticidad. No es final feliz de cuento, es real, como la sal en la piel después de un baño en la ría. Mi cotidianidad es un tapiz tejido con hilos de rutina y sorpresa, mañanas corrigiendo ensayos con café solo, tardes en el balcón escribiendo mientras gaviotas graznan profecías, noches en citas que prometen el librero, con su voz grave recitando Neruda, se queda a dormir una vez, y despierto con su mano en mi cintura, sin miedos. La terapia se espacia, pero las palabras de la consejera resuenan, vives, Manuel. Eso es victoria. Mi madre llama quincenal,
Planea visitarme para Navidad, traeré cocido y consejos no pedidos. Río, la extraño. El mar, testigo eterno, me saluda cada amanecer desde mi ventana, olas que rompen, se retiran, vuelven. Y en las noches quietas, cuando el viento susurra secretos por las chimeneas, me pregunto, ¿fue amor o lección? ¿Carlos mi verdugo o mi maestro? No hay respuesta clara, solo el eco de una verdad, el silencio mata, la voz libera. Santander duerme, y yo, despierto, elijo el mañana. ¿Y tú, lector, qué eliges cuando el mar te pide cuentas?